Bendiciones familia, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a que puedan ingresar a nuestro canal y suscribirse y habilitar la campanita de notificaciones para que puedan obtener más del contenido que tenemos para todos ustedes. En el episodio de hoy tenemos a un pastor invitado desde Estados Unidos contando su testimonio, el pastor Giovanni Barrantes. Hola, mi nombre es Giovanni Barrantes. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Amanecer en Inglewood, California. Tengo 21 años de trabajar en los Estados Unidos. En cierta manera ha sido difícil por estar lejos de tu país y al principio lejos de la gente que ya conoces y con la que estás acostumbrado a estar. Pero con el tiempo nos vamos adaptando y me he encontrado con personas maravillosas, personas que aman tremendamente a Dios. Estoy lleno de historias, de tremendos testimonios de lo que Dios ha hecho allá en este país. Y uno de mis lemas es: todo estará bien, no importa lo que puedas estar sufriendo o lo que puedas estar pasando en el momento en que las cosas difíciles están sucediendo. Conforme el tiempo pasa, las cosas se van cambiando, se van transformando, se van mejorando, hasta que llega el momento en que lo que queda son experiencias de mucha bendición para nuestra vida. A los 10 años mi mamá se enfermó y duró 2 años muy enferma y murió 2 años después cuando yo tenía 12. Creo que ese Dios en el que había creído tan lindo y que había estado ahí, a pesar de que yo no lo entendiera, ese Dios comenzó a alejarse de mí, no porque Él lo hizo, sino por mi resentimiento, por mi enojo, por cosas que yo no entendía. Y durante 3 años estuve completamente apartado de Él, tomando licor, haciendo muchas cosas. A los 15 años yo le pregunté a Dios: Dios, yo sé que tú existes, no sé dónde estás, pero si supiera yo te voy a buscar. Y a 2 cuadras de donde yo estaba preguntándole eso a Dios, había una iglesia cristiana que estaba comenzando, y algo en mi corazón muy profundo, creo que fue la primera vez que Dios me habló claramente. Esa voz me dijo: yo estoy ahí. Eso fue un viernes. El día siguiente, sábado, fui a la iglesia. El pastor hizo la invitación para que la gente pasara a aceptar a Jesús. Yo lo hice, creía que para eso me había mandado Dios. Pero cuando yo salí de ese lugar me sentí como vacío, me seguí sintiendo como mal. Sentí mucho miedo de que había ido ahí y había sido en vano, y para mí esa había sido la última oportunidad de mi vida. Después de ahí no me puedo explicar qué iba a suceder conmigo, porque de verdad que estaba muy mal. Pero el domingo, cuando sirvieron los alimentos, yo cierro mis ojos para orar por los alimentos, y cuando yo cierro mis ojos me doy cuenta de que Dios está dentro de mí, habitaba dentro de mí, sentí su presencia. He sido testigo de los ríos de agua de vida que la Biblia dice que vamos a experimentar. Y una gran felicidad llegó a mi corazón a tal punto de que comencé a llorar, ya no de tristeza, esa tristeza que había estado en mí durante 5 años y que me había hecho sentir tan solo, tan perdido, tan sin sentido. Ya no estaba llorando de esas cosas. Mi llanto era diferente, mi llanto era de libertad, mi llanto era de felicidad, mi llanto era de paz, porque estaba seguro que un milagro había ocurrido en mi vida. Cristo Jesús había entrado en mi corazón. Tenía 15 años y después de muchos años ya Jesús sigue manifestándose a mi vida y lo seguirá haciendo por el resto de mi vida. Él ha estado a mi lado, Él ha sido fiel, ha sido bueno. Si ha habido alguna época en mi vida en que le he sentido lejos, en que me he sentido frío y quizás decaído, como a todos nos haya pasado en algún momento, esto no ha sido por causa de Dios, esto ha sido por mi propia causa. Pero Dios nunca me ha fallado, Dios siempre ha estado ahí, Él ha sido bueno, Dios es un amigo fiel, ese amigo que cuando le buscas está ahí a tu lado para responderte. Estoy seguro que los brazos de Dios siempre están abiertos para nosotros, para que en el momento que queremos derramar nuestro corazón y expresarle nuestros fracasos y nuestras interrogantes y las cosas que no entendemos, ese Dios está ahí con los brazos abiertos para sanarnos, para levantarnos, para ubicarnos en el camino correcto y para llevarnos en el verdadero camino. Y ese verdadero camino que es Cristo, que es el cristianismo, que consiste en una vida de obediencia a Dios por completo. Una de las cosas más maravillosas que podemos compartir es que el Señor no falla, que Dios es fiel. En este momento de mi vida me encuentro aquí de vuelta en Costa Rica en una actividad que mi hijo Juan Manuel, a quien Dios está levantando y usando como pastor, ha organizado con un equipo fantástico de personas. Y siempre hay un mensaje ahora en nuestro corazón. Cuando estás delante de Dios, cuando le buscas, cuando tienes relación con el Señor, usted tiene abundancia de palabra dentro de usted para poder compartir con los demás.
Y uno de los mensajes más claros, más directos de mi vida es que el cristianismo funciona. Algunos fuera del cristianismo miran el cristianismo como una religión, como un grupo más religioso que proclama ciertas cosas. Pero el cristianismo va más allá de eso. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros. El cristianismo es entregar nuestro corazón al señorío de Jesús. El cristianismo significa que tenemos un libro que nos muestra las cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir, y que si las hacemos vamos a estar bien, nos va a ir de la manera correcta y vamos a tener victoria. Si ustedes me preguntasen, pastor, ¿por qué hay tantos cristianos que han fracasado en la vida cristiana? ¿Y qué me dice de esas personas que hasta se han apartado del cristianismo, se han apartado del Señor? Y hasta de forma asombrosa algunos han vuelto a los caminos donde andaban. Y yo quiero decirle que eso es una realidad. Ha pasado, está pasando, pasará, pero nunca será culpa del cristianismo. La falla, el fracaso no está en el cristianismo en sí, sino en la vida que esa persona lleva. Porque si esa persona en realidad busca a Dios, vive las cosas como tiene que vivirlas y obedece la palabra del Señor, el cristianismo no le va a fallar. Jesucristo no le va a fallar, porque Él estará a su lado, le dará la victoria y su vida será una vida de bendición. La vida más alta que podemos vivir no es el budismo, no es el confucianismo, no es otra clase de vida. La vida más maravillosa que podemos vivir es la vida cristiana. Se trata de una relación con el Dios que creó el universo, con el Dios que creó todas las cosas, con ese Dios que no nos falla. Es el Dios invisible, es el Dios maravilloso que nos ha permitido entrar a su presencia, y en el momento cualquiera, en el momento que a ti te plazca, te puedes sentar y hablar con Él, conversar con Él, tener una charla con Dios, adorarle, darle gloria, y ese Dios te va a guiar en todas las cosas. Por esa razón quiero decirles que el cristianismo es algo maravilloso, es algo que funciona, cambia nuestra vida, la transforma. Por nuestra manera de ser, de pronto como que nos deslizamos un poquito, nos descuidamos espiritualmente, pero el Señor está ahí a nuestro lado buscando que nos alineemos nuevamente para que la vida de Cristo sea vivida en nosotros. Dios nunca te va a fallar. Hay un texto en Josué 1:8 que nos dice: el libro de aquella ley, se refiere a la Biblia, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así, en simples palabras, dice para que guardes, para que hagas. El cristianismo o la palabra no es solamente aprender cosas, es ponerlas en práctica. De eso se trata, de ponerlo en práctica, de hacer las cosas que Dios nos demanda, de vivir a la manera de lo que Dios demanda de nosotros. Y entonces la misma Biblia dice que todo nos irá bien. Es una promesa, la creemos, no me la hizo ningún hombre, me la hizo el Dios de los cielos, está escrita en su palabra y no nos va a fallar de ninguna manera. Y a continuación, el pastor Giovanni nos comenta qué lo llevó a escribir su libro y a cumplir este sueño. ¿Qué me llevó a escribir este libro? El cristianismo funcionará para ti. Me ha llevado a escribir este libro porque veo que hay muchos cristianos que se sienten frustrados, que sienten que algo hace falta en sus vidas. Algunos de ellos se han estado apartando, algunos han estado negando la fe, y otros se preguntan: pastor, en realidad esto funciona, esto da resultado. Y entonces me doy a la tarea de una forma objetiva de comenzar a mirar qué es lo que está pasando. Y cuando hablamos de que el cristianismo funcionará para ti, es porque en mi propia vida, en mi propia carne, yo soy testigo de que Dios es fiel, de que Él nos va a bendecir en todas las cosas que hagamos mientras las hagamos de acuerdo a su voluntad. Y que cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van conforme a la palabra del Señor, pues entonces algo estará fallando. Pero tenga usted la seguridad que no es el cristianismo, es la propia persona. El cristianismo funcionará. Es un libro que nos hace meditar en que el único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. No hay otro camino. No son las religiones. Hay más de 4,000 religiones en el mundo. Todas ellas tratan de responder algunas preguntas internas que hay en todo ser humano. Porque todo ser humano está vacío. Porque todo ser humano viene con ese vacío espiritual que traemos ya de naturaleza. Y entonces las religiones vienen a tratar de ofrecer, de vendernos la idea de que tienen la respuesta. Pero la única respuesta es Cristo Jesús.
y por ende el cristianismo. Así que, mis hermanos, si algo no está fallando en tu vida, el error, la culpa no está en el cristianismo en sí, está en la manera como tú estás viviendo la vida cristiana. Y a las personas que están fuera del cristianismo o que lo están pensando, se sienten atraídos por esto, pero tienen muchas preguntas. Ellos dicen, bueno, ir a la iglesia, pero hay muchos cristianos que fallan, muchos son imperfectos, muchos dan malos testimonios. Quiero decirte de que no podemos evitar eso porque somos humanos, pero en realidad tú no estás viniendo a nosotros, estás viniendo al Salvador, que es Cristo Jesús. Él murió en la cruz por ti, Él dio su vida por ti, para que tú creas en Él y para que al creer en Él le abras tu corazón, Él entra a morar en tu vida y entonces comienzas a vivir una relación con el Señor. Cierto es que muchos han dejado en mal el cristianismo porque somos luz y a veces hay personas que son todo lo contrario. Pero en medio de todo esto que para algunos causa confusión, yo quiero decirle, no tiene que haber ninguna confusión. Cristo es real, Cristo es perfecto, Él dio su vida por nosotros y nos ha dado un estilo de vida que vale la pena vivir. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando todo te falle, busca al Señor, porque el Señor no te fallará. Y de eso consiste el libro, El cristianismo funcionará para ti. Cuando empezó la pandemia fue en marzo del 2020 para nosotros, según lo que yo recuerdo, y se nos hablaba de cosas de verdad muy serias. Al principio sabíamos que estaba empezando, pero de pronto miramos el caso de Italia, donde ellos no tenían experiencia, no sabían lo que estaban viviendo y los doctores empezaron a atender a los pacientes sin tener distanciamiento ni nada, y Italia comenzó a perder muchos de sus médicos. Tengo amigos en Italia que me hablaban de una manera tremenda y sabía que tarde o temprano llegaría a los Estados Unidos, llegaría a Costa Rica, a nuestros países, y esto causó una gran preocupación. Para la tercera semana de marzo ya habíamos perdido a 2 de nuestros hermanos que eran mayores, partieron con el Señor, murieron por el virus. Y entró esta tremenda preocupación. Lo más duro es cuando tienes que cerrar la iglesia, cuando has estado ahí toda la vida, casi toda tu vida de pastor, abriendo un templo para que la gente venga y se goce y alabe a Dios y traer un mensaje bíblico y no poder abrir el templo. Y entonces no nos quedó más que comenzar a transmitir por las redes sociales. Mi negativa a la cámara, mi timidez, era para mí un reto que tuve que superar y comenzar a adaptarnos a tener que transmitir en las redes y no abrir ese templo donde Dios se mueve, donde Dios se glorifica y donde todos estamos acostumbrados a llegar. La pandemia nos dejó muchas cosas, nos hizo valorar la cercanía, el valor de los abrazos. Tuve familias donde se contagiaron todos y yo recuerdo que yo llegaba a la acera y abrían la puerta y desde la acera extendía mis manos hacia ellos para orar. Fue para mí muy duro y de llorar cuando algunas personas estaban casi que agonizando y no se les podía visitar al hospital ni orar por ellos. Todo eso causó cierta angustia que es normal. Al terminar la pandemia y poder abrir la iglesia, comenzamos a valorar un montón de cosas que antes no valorábamos, como el apretón de manos, como los abrazos, como el poder congregarnos, como el poder estar cerca unos de otros, orando a Dios de que ya no tengamos más que cerrar iglesias ni cosas por el estilo. Pero una de las grandes enseñanzas es, sí, el valor de podernos abrazar, el valor del contacto que podemos tener, el valor de congregarnos, el valor de estar juntos, de sentirnos como familia. Y también la importancia de tener esa relación con Dios, porque llega un momento en que no hay templo, no tienes al pastor cerca, no tienes a los líderes y tienes que ver de qué manera sales adelante. Y entonces todas estas cosas yo creo que nos han fortalecido para poder valorar y para poder trabajar de manera diferente con nuestros miembros, y creo que vienen tiempos increíbles. El futuro de la iglesia cristiana va a ser un tiempo de muchas promesas, porque Dios nos está llamando a que le busquemos de corazón, a que vivamos la vida cristiana como tenemos que vivirla y que seamos conscientes que de la noche a la mañana las cosas pueden cambiar. Estoy diciendo que de la noche a la mañana el Señor puede venir, y entonces estamos viviendo días en que debemos ser muy conscientes de cómo vivimos la vida para que de esa manera podamos sacar la mejor ventaja a todo lo que tenemos, en especial la gran bendición de tener a Cristo en el corazón, de conocerle, de tener una familia que es la iglesia
y de poder vivir la vida cristiana como tenemos que vivirla. Quiero decirle que Dios está ahí al alcance de todo. Los brazos de Dios están abiertos para que tú te puedas decidir de este momento en adelante a vivir el cristianismo como tiene que ser, a buscar a Dios con todo tu corazón. Es importante que valores la gran oportunidad que se nos da a los cristianos de entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuánto tienes que esperar para tocar a Dios, para hablar con Dios, para estar cerca de Él? No tienes que esperar nada. Ya nada depende de Dios, ahora todo depende de ti. La Biblia dice, consumado es. Él acabó la obra. En el momento que tú te dispongas a comenzar a buscar a Dios con todo tu corazón, Dios estará ahí a tu lado para abrazarte, para bendecirte. Él no te rechazará, Él no te dará nunca la espalda. Cuando Él mira un corazón contrito y humillado, Él está ahí para levantar tu vida, para bendecirte y para que puedas comenzar a experimentar el cristianismo nuevamente, si es que lo habías experimentado en tiempos anteriores y ya no, o bien si nunca lo has experimentado, atrévete a buscar a Dios, porque con todo el corazón te digo, Dios está ahí para ti. Dios está esperando que le busques con todo tu corazón. Y las situaciones de nuestra vida negativas van a cambiar en el momento que le busquemos. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer más que ahora mismo buscar al Señor. Apártate, toma un tiempo especial para Él, no pongas límites de tiempo, arrodíllate delante de Él. Dios está ahí a tu alcance para que clames. Es más, Él está esperando por ti. Mi nombre es Giovanni Barrantes y me encuentro en ruta.